Buenas noches, mi nombre es Pablo David. Entonces yo les voy a exponer sobre lo que es el tema de las soluciones de controversias en el derecho internacional. Vamos a comenzar con lo que son las consideraciones generales. Una controversia ha sido definida de acuerdo a la Corte Permanente de Justicia Internacional y la define como un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. Podemos decir que el término controversia es el sinónimo de litigio, disputa y conflicto cuando son internacionales. Se oponen entre sí o entre dos estados o más sujetos de derecho internacional. El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, sin recurrir a lo que es a la amenaza o al uso de la fuerza. Entonces, esto es una forma más, en pocas palabras decir, de arreglar las cosas de forma más pacífica, más tranquilamente. Donde dice que la práctica internacional ha establecido que los medios de solución pacífica de las controversias internacionales existen dos formas. Número uno, que puede ser los políticos o diplomáticos, que tienden a facilitar el acuerdo entre dos partes en un litigio. Y número dos, los jurídicos, que consiste en someter al litigio a un tribunal internacional o arbitral para que lo resuelva a través de una sentencia o de a un lado. El otro tema es que es los medios políticos o diplomáticos. Son el medio normal para resolver las controversias internacionales. Se desarrollan normalmente por la diplomática y por la regla general entre los estados, que se puede decir que son entre las partes y los estados que están en litigio. Son obligaciones de las partes, por regla general está conformada por los miembros designados por el acta de ley, las partes, por uno o más miembros extranjeros, designados de común acuerdo por las partes. El otro tema que sería los medios jurídicos. Estos medios jurídicos son el arbitraje y la solución jurídica, es decir, la justicia internacional. Ambos terminan con la decisión obligatoria de un tribunal, pero con la diferencia que en el arbitraje las partes constituyen el tribunal, es decir, que escogen los arbitrios y convienen en el procedimiento. Y en el arreglo judicial se presume la existencia de un tribunal o corte permanente que tienen sus propios jueces y reglas de procedimiento. En la primera conferencia de paz, que se le llama la conferencia de La Haya, que fue en 1989, se suscribió la Convención para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, de que fue revista por la Conferencia de la Paz de La Haya en 1907, en la que se estableció la Corte Permanente de Arbitraje. Este procedimiento de la Corte, ante la Corte, tiene lo que son dos fases que podemos mencionar entre la escrita y entre la oral. Entonces, la fase escrita consiste en que comprende la comunicación a la Corte y a las partes de memoria, contramemorias, réplicas, y es necesario establecer lo que son las partes, hojas, documentos, dúplicas, así como toda clase de documentos de apoyo de la misma. En la escrita es toda clase de documento. Y en la fase oral comprende la intervención de agentes de lo que son los abogados, los agentes, los consejeros, los testigos y peritos en audiencia, que por regla deben ser públicas y lo más importante, que deben de ser oralmente.
Ahora nos vamos con los antecedentes históricos de la solución pacífica de las controversias internacionales. En estas aparece lo que es el sistema universal. La Conferencia de la Paz de La Haya de 1899 y de 1907, que son los 2 años, desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo de la solución pacífica de las controversias, tomando como fundamentos la conferencia de Bruselas, que fue en el año de 1874, sobre limitaciones de armamentos. Así tenemos en la primera conferencia que se celebró en La Haya, el 15 de mayo al 31 de julio de 1899. Su principal objetivo fue acerca de la paz, que era lo más importante que podía producir, el desarme, adoptando un convenio para el arreglo pacífico y controversias internacionales. Siguiente tema, que sería el sistema interamericano. Entonces, esta rigió por 3 conferencias que tuvo: la primera, la segunda y la tercera. La primera conferencia internacional americana se celebró en Washington en el año de 1890. Se emitieron resoluciones que reconocían al arbitraje como institución del derecho internacional americano. La segunda conferencia internacional americana, que tuvo lugar en México de 1901 a 1902, que duró aproximadamente 1 año. En la tercera conferencia internacional americana, celebrada en Río de Janeiro, que es decir, que fue en el país de Brasil, se crea la Comisión de Jurisconsultos de las Américas. Y el siguiente tema, que es la solución pacífica de las controversias en el sistema interamericano. Este es que fue referido más a lo que se llama el Pacto de Bogotá, es decir, el de Colombia, o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que fue suscrita el 30 de abril del año 1948. Durante la novena solución de controversias, que fue el número 27, conferencias internacionales americanas celebradas en Bogotá, Colombia, siendo suscrita por 21 estados. Y esos estados fueron lo que son americanos. El Pacto de Bogotá inicia con una renuncia al recurso de la amenaza o empleo de la fuerza. Medio de la solución, las diferencias entre los estados americanos. El Pacto de Bogotá también concede a la Corte Internacional de Justicia la capacidad de decidir sobre su propia competencia. Eso es lo que tiene este pacto. Y las cuestiones relevantes, que sería el siguiente tema, que es por medio del Pacto de Bogotá. Aquí aún seguimos hablando de lo que es ese pacto, que fue muy importante, donde se puede entrar a la jurisdicción de lo que es de la Corte Interamericana de Justicia. Y por último serían las consideraciones finales, que hay que tomar en cuenta que por el Pacto de Bogotá se crea un cambio desde el sistema interamericano al sistema universal. Por lo tanto, no se crea un tribunal de justicia interamericano. En la controversia territorial y marítima, es decir, entre Nicaragua y Colombia, que esos son esos dos países, donde el 6 de diciembre de 2001 Nicaragua presentó una aplicación en relación a una controversia relativo al grupo de cuestiones jurídicas relacionadas con los estados respecto al territorio y delimitación marítima que formaba de la parte occidental. Lo que está a favor del pacto, de este pacto de Colombia, dice que sostiene que se trata de un emblemático derecho internacional americano, de obligación referida a todos los capítulos de la solución pacífica de las controversias de todo manual de derecho internacional. Es decir, que todo lo relacionado a lo que es público para resolver lo que es un gran número de conflictos, porque era una gran cantidad entre los estados de América, que en ese entonces eran latinos, ¿verdad?
Nos vamos al siguiente tema, que serían las organizaciones internacionales. Podemos mencionar cuáles son. Una definición, que sería que una organización internacional es toda organización formada normalmente por sujetos de derecho internacional público y privado, que regula por un conjunto de normas que son propias de miembros y alcances, presencias internacionales, con unos fines que son comunes. Entonces, las organizaciones internacionales tienen lo que son las características que vamos a mencionar a continuación, que serían lo que son asociaciones de estados, son parte del gobierno, están formadas por gobiernos y se crean mediante tratados entre países, que es lo más importante, que tiene una gran relación con los demás países, ¿verdad? Que son internacionales y que persiguen intereses comunes de los estados y tiene competencia propia. Ahora, los organismos económicos. Entre los organismos económicos también existen, y vamos a hacer mención de algunos de ellos, donde se puede enseñar lo que es la Asociación de Estados del Caribe, la Asociación de Libre Comercio de las Américas, en sus siglas el ALCA, la Asociación Latinoamericana de Integración, que es el ALADI, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial también, y la Cámara de Comercio Internacional y el Centro de Comercio Internacional. Esos son los más mencionados dentro de esas organizaciones. Y ahora nos vamos a lo que son los organismos financieros de la comunidad internacional. Estas las podemos mencionar que son como las instituciones financieras internacionales, que acá en estas financieras es decir que nosotros a lo que se nos viene a la mente es dinero. Entonces es por eso que incluyen al Banco Mundial, que son los que se manejan dinero, es decir, plata, cantidades, y como otros bancos también multilaterales y bancos regionales de desarrollo y bancos nacionales. Es una mezcla de cantidad de bancos y de diversas modalidades y que tienen objetivos internacionales. Podemos decir cuáles son las funciones de este organismo financiero. Entre sus funciones podemos mencionar que gestiona financiamientos para proyectos a fin de cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos en dichos proyectos. También diseña estrategias para la promoción y negociación de préstamos y donaciones, otorgándolas ya sea por los organismos financieros internacionales para el financiamiento a proyectos que llevan a cabo diversas dependencias y entidades del gobierno que son normalmente internacionales. Y dentro de estas organizaciones podemos mencionar que existen organizaciones financieras más importantes. Entonces en esta podemos mencionar en la que son tres, ¿verdad? Como número uno sería el Fondo Monetario Internacional. Esta tiene el objetivo de contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial, es decir, de todo el mundo, ¿verdad? Ellos tienen las estadísticas, cómo llevar el control. El Banco Mundial, que es se le puede decir también el más importante, es como un objetivo, el pilar de estas organizaciones financieras, porque se habla de dinero. Esta dice que es una cooperativa integrada por 189 países, quiere decir que es una variedad de países. También dice que fue creada en 1944, en el mismo acuerdo internacional en relación por un grupo formado por varios organismos. Y el tercero sería Organización Mundial del Comercio. Aquí no puede faltar lo que es el comercio también. El comercio funge sobre estas organizaciones. No es tan antigua como los dos organismos anteriores, sino que esta es la más reciente, se le puede conocer así. Sus orígenes se remontan en 1994. No es tanto la antigüedad que se tiene, sino que es la más actual. Y siempre ha tenido su sede central en lo que es en Ginebra, en el país de Suiza. Su objetivo principal es la apertura de comercio a todos los países
del mundo. Entonces llega a todas las partes, se le puede hacer. Y como siguiente tema sería las similitudes y lo que son las discrepancias de las convenciones, la de Ginebra y la de la Haya. Para poder entrar a estos dos convenios que son muy importantes, es importante conocer o saber de qué tratan cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con lo que es el Convenio de Ginebra. El Convenio de Ginebra dice que se le conoce como al conjunto de los 4 convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, también conocido como el derecho de Ginebra. A eso se le llama. Cuyo depósito dice que es proteger a las víctimas de los conflictos armados. En primero fue firmado en la localidad de Suiza en 1864, un año después de la fundación del Comité Internacional de la Paz. También dentro del Convenio de Ginebra se creó lo que es la Cruz Roja, entonces de ahí proviene el nombre, con el fin de lograr un pequeño ámbito de acuerdo universal de ciertos derechos de las personas que estaban en guerra en ese tiempo. Entonces, como segundo convenio sería el Convenio de la Haya, que decimos que la convención dice que esa fue creada para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, aprobada en La Haya, ya sea en los Países Bajos, que esto fue en el año de 1954. Tras la destrucción masiva del patrimonio cultural en la Segunda Guerra Mundial, es el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente en la protección del patrimonio cultural. Esto es más que todo es para proteger lo que es la cultura. Y aquí viene la pregunta que nosotros debemos de analizar: ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué similitudes tienen? Entonces podemos decir que el Convenio de Ginebra protege a las personas que estuvieron en conflicto en las guerras y a las víctimas, que es el Convenio de Ginebra, sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. Ahora bien, el Convenio de la Haya, este dice que fija el derecho y deberes de los beligerantes en la conducción de las operaciones y limita la elección de los medios para dañar. Eso es lo que eso trata. Las discrepancias de la Convención de entre Ginebra y de la Haya. Podemos decir que el derecho internacional humanitario compone o tiene sus orígenes en dos fuentes principales: el derecho de Ginebra, una normativa distinta a proteger a las víctimas de la guerra, y el derecho de la Haya, que dice que esa consiste en el conjunto de disposiciones que regulan la conducción de las hostilidades, es decir, de dónde proviene, de qué se hace o cómo fue creada. Esto es lo que se puede mencionar. Y como último tema, podemos decir que cuáles son las principales normas internacionales del derecho internacional humanitario. Para poder entrar a esto, debemos de conocer qué es el derecho internacional humanitario. Podemos decir que son todas las disposiciones jurídicas internacionales que garantizan el respeto a la persona humana en caso de conflicto armado. De esto trata el derecho internacional humanitario, de ser humanitarios entre nosotros. Y como lo más importante, este convenio tiene lo que son sus principales normas de derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son esas normas principales por las cuales se rige este convenio? Vamos a hacer mención de algunas, que serían: las personas puestas fuera del combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su vida integral, física y moral. Se prohíbe matar o herir a un adversario que se rinda o que fuera del combate, ¿verdad?
toda persona se beneficiará de las garantías jurídicas fundamentales. También podemos decir que un principio que sería: nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. Nadie será sometido a tortura física o mental ni castigos corporales por tratos crueles. También otra norma que sería: las personas que fueran del combate o quienes no participen directamente en las hostilidades tienen derecho a que se les respete la vida y la integración física y moral. Está prohibido matar o herir a un adversario que se rinda, que fuera o que esté prácticamente fuera del combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos, asistidos por parte de un conflicto que tengan su poder. Entonces esto era más o menos que los recogían a las víctimas y a los enfermos, pues de esto era lo que se trataba, o esto más que todo la función que lo hacía o quien la realizaba era la Cruz Roja. La Cruz Roja era la que se encargaba de hacer esto, conjuntamente con lo que son los derechos humanos de las personas. Entonces, esto fue lo que en relación al tema de conflictos de los órganos. Y gracias.